Buenas tardes, queridos compañeros y queridas compañeras. En realidad, cuando la Ceci me pidió que diera unas palabras, me pidió esto que aperturara y me quedé un poquito pensando, bueno, ¿qué es aquello que tenemos que decir entre quienes ya nos conocemos y entre quienes hemos tratado el tema y entre quienes pues estamos bastante entendidos sobre el tema de la agroecología, la celebración que hacemos alrededor de la mujer campesina, rural? ¿Qué es aquello que Heifer y que este espacio de encuentro y de conversación podríamos aportar? Quiero decirles que al interno de Heifer, digamos, una de las discusiones permanentes que tenemos es, y que yo cada vez me he vuelto más reacia, es a veces a tener estos espacios de foro. Y me he vuelto reacia a estos espacios de foro porque en realidad nos encontramos lo mismo, y no es que sea un placer encontrarnos entre los mismos. En realidad, qué maravilla que le he visto a los años a Michelle, ¿dónde está Esteban? Bueno, varios de los compañeros y compañeras con que no nos hemos visto, y con varios compañeros que estamos acá. Y ojalá pudiéramos en este espacio recuperar aquellas cosas que son centrales y vitales a la relación de la vida, y que hacer que este foro no se convierta en en donde venimos a decir, hablar, bla, bla, formalidad, nos aplaudimos, de esto nos levantamos y nos vamos. Perdonen, voy a conversar de algunas cosas un poco sueltas. Me acuerdo, porque la vida ha sido muy generosa conmigo. Por ejemplo, a mí me ha permitido vivir en Uruguay, y creo que una de las cosas maravillosas que tiene este país, y que creo que también tiene el nuestro, y que hay que comenzar a recuperar un poco más, se llaman, por ejemplo, las mateadas. ¿Qué es una mateada? Es un espacio en donde la gente del barrio, en la plaza, se sienta, la gente lleva su mate, llevan sus bizcochos y sus panes, es decir, para compartir la comida. Y es en ese espacio de la plaza en donde se sientan, o a la salida de la casa de alguna de las señoras o de las compañeras, donde se sientan a compartir y hablar de los temas más claves de la vida. Es en ese espacio en donde se habla de que hay que tomarse las calles, en ese espacio donde se habla de la soberanía alimentaria, es en ese espacio donde se habla de cuál es o no el candidato del Frente Amplio. Muchas veces cuando nosotros estamos caminando por Puerto Viejo, o cuando estamos caminando en varios de los lugares de aquí de la costa, los compañeros y compañeras lo que hacen es, en el atardecer, en la tardecita, Michelle, que ha estado ahora recorriendo Manabí muchísimo, los compañeros sacan su silla para respirar el aire un poquito fresco de la tarde, y es en ese espacio en donde las vecinas y los vecinos sacan su radio y se ponen a conversar, o intercambian la cerveza y se ponen a conversar de las cosas de la vida. Y creo que estos pensamientos, esta mirada de cómo hacemos para que hablar de la comida, es decir, todo el mundo sabe que podemos andar sin zapatos, podemos andar sin ropa, con lo que sea, pero no podemos dejar de comer, realmente se convierta en un tema intencional y focalizado del que podamos conversar, no solamente en las aulas de la academia, sino porque se ha convertido en un espacio privilegiado también la academia para conversar. Y yo saludo muchísimo, porque estaba muy alejado la comida y la seguridad y la soberanía alimentaria de estas instituciones y de estas paredes de la academia. Que la academia la recupere desde hace algunos años y que la ponga en discusión y que tengamos aportes importantísimos es realmente de alegrarnos, pero también muchas veces estos comentarios que estoy diciendo es porque me he quedado mucho pensando con estos datos que nos da Silvana, pero también con estos datos que han circulado y que vienen circulando desde hace algún tiempo en nuestro país, de que Ecuador es, por ejemplo, el segundo país después de Guatemala con los mayores índices de desnutrición, siendo un país tan profundamente generoso en producción, en tipos de alimentos, con campesinos profundamente comprometidos con lo que hacen con el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa? Es un poquito mi pregunta.
¿Qué nos está sucediendo en el país? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a nivel de políticas? ¿Qué sucede a nivel de la vida? ¿Qué sucede a nivel de nuestras prácticas de cada uno de nosotros y nosotras? ¿Qué sucede en nuestras oficinas? ¿Qué sucede en el hogar de cada uno de nosotros? Que haga que Ecuador tenga este índice tan fuerte de desnutrición. Es decir, podemos fácilmente muchas veces culpar a las políticas, podemos culpar, no sé, al cambio climático, podemos, es decir, hay muchas causas, es cierto, pero para mí es un elemento central y que debemos conversar es cómo y qué podemos hacer en aquellas cosas que están en nuestras manos y que sí podemos cambiarlas. ¿Qué es en aquellas cosas en las que sí tenemos capacidad de transformar? Otra de las cosas que es muy fuerte y muy permanente en Heifer es cuando muchas veces surgen o han surgido problemas entre organizaciones o a veces en algún proyecto nuestro, yo les digo a los compañeros, a ver, no hagamos nada, lo que vamos a hacer es organicemos una comidita. Y es a la luz de la comida, a la luz de compartir un plato, que ni siquiera es organicemos una comida para ponernos de acuerdo, no. Sentémonos a comer, sentémonos a disfrutar, y en eso nos acompaña muchas veces Esteban. Entonces le digo, Esteban, por Dios, necesitamos algo riquísimo que nos hagas, algo delicioso, que nos haga realmente sentir el placer de lo que es el comer. Sin más, sin menos, sin otra agenda que el poder sentarnos a establecer estos vínculos y estas relaciones profundas que se establecen alrededor de sentir los sabores y estos olores, este deleite, este placer de lo que es el comer y el poder comentarle a ella qué delicia del mote, qué delicia de la tortilla, qué delicia del jugo. Entonces, creo que esto que les estoy contando es un poco una angustia que sentimos como Heifer, una angustia porque somos una organización que además al hacer parte del colectivo agroecológico son temas que los hemos venido pensando y repensando, cómo aterrizar, cómo hacer cotidiano, cómo podemos realmente cambiar estos índices tan brutales, pero además en el menor tiempo posible, porque no tenemos tiempo, como yo digo, o sea, no puede ser posible que un día más en el campo sigan creciendo niños con esos niveles de desnutrición. Un día más es un pecado terrible. Entonces, ¿cómo lo hacemos a la brevedad? ¿Cómo lo hacemos con urgencia? ¿Cómo aceleramos estos procesos? Que para mí es otra de las preguntas. ¿Cómo acelerar los procesos? Entonces, ¿qué requerimos hacer? ¿Qué podemos hacer de tal manera que nos permita tejer profundos vínculos, que para mí es lo central, tejer profundamente las relaciones, el tejido social, con un tejido social fuerte, que nos permita decir ni un día más, así como decimos frente a todas las violaciones contra los de las mujeres, ni un día más, porque también es una violación terrible el que tengamos desnutrición en este país, sabiendo que tenemos las delicias que tenemos en este país. Entonces, con esta angustia, pero también con una mirada muy esperanzadora, porque yo creo que nuestro país es un país que ha demostrado la posibilidad de cambiar cosas, de construir cosas, y que este es el momento. O sea, yo creo que en los momentos de crisis es en los momentos en donde demostramos con mayor posibilidad esta capacidad de generar respuestas, esta capacidad de generar propuestas, cómo generamos políticas cercanas, cotidianas, desde cada uno de nosotros. Entonces, les agradezco muchísimo. Ojalá este pueda ser un espacio, porque ha sido creado con esta entrada desde esta perspectiva. Agradecerles muchísimo a los compañeros que nos están acompañando y que nos van a ofrecer sus reflexiones y sus pensamientos, y que pues eso, podamos salir de aquí con tareas y con profundos compromisos para que en un día más de desnutrición en nuestro país. Muchísimas gracias.